16. Mire cómo dice la palabra de Dios. Vamos a tener una breve lectura y después oramos y entramos. Anote el título de la lección número 5, que es el maná. El título de la lección de esta mañana es el maná, lección 5 de jornadas en el desierto. Mire cómo dice Éxodo capítulo 16 y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 10 nada más, hasta el 10. Éxodo 16 del 1 hasta el 10. Sígame con su vista. Si no tiene Biblia, véalo en la pantalla. Si no alcanza a ver la pantalla, escuche entonces la lectura de esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Israel acaba de experimentar maravillosas cosas. Ha visto en 2 meses y 15 días un mar abrirse por la mitad y pasar en seco. Han visto a los enemigos poderosos, altamente entrenados, ahora a la orilla del mar, muertos. Ahora han visto el agua amarga siendo endulzada milagrosamente por el Señor. Dios los llevó a Elim, donde encontraron 12 fuentes de aguas, 70 palmeras y pudieron disfrutar de esa gran bendición. Pero ahora vienen nuevamente al desierto y pareciera que se les olvidó cómo Dios había provisto, porque aparece una nueva necesidad: hambre. Después de 2 meses y 15 días, las provisiones se han agotado y viene el hambre. Y dice la Biblia ahí en el versículo número 2: y toda la congregación de los hijos de Israel oró a Dios por la provisión. Dice, no. Murmuró contra el liderazgo, murmuró contra el hombre de Dios que él había designado para sacarlos. Murmuró contra Aarón, el líder espiritual que Dios había designado. Ellos murmuraron. El problema era real. Había hambre. Pero había algo más profundo que el hambre física. El hambre estaba revelando nuevamente lo que había dentro del corazón. Habían visto el poder de Dios, pero todavía estaban aprendiendo a confiar en algo más: la fidelidad de Dios. Una cosa es haber visto obrar a Dios ayer,
y otra cosa es confiar en Él para la necesidad de hoy y de mañana. El maná no solamente fue alimento, fue una escuela. Fue Dios enseñándoles: no quiero que confíen solamente en lo que hice ayer. Quiero que aprendan a confiar en mí cada día. Era una lección más que ellos tenían que aprender, al igual que nosotros en esta mañana. Antes de estudiarla, vamos a orar. Cierre usted sus ojos, por favor. Acompáñeme en esta oración. Padre bendito, gracias, Señor, por darnos la bendición de congregarnos en este lugar, por proveer, Señor, transportes para poder llegar a este lugar. Y gracias, Señor, por guardar a mis hermanos. Nos reunimos aquí como tu pueblo, Señor, para rogarte que nos enseñes, como enseñaste a tu pueblo Israel en el desierto, esas lecciones tan importantes en la vida, Señor. Nosotros vamos caminando por este desierto llamado el mundo. Nos espera la tierra prometida en el cielo. Y también, Señor, al igual que aquellos, esas cosas que se escribieron para nuestro provecho se escribieron también. Te ruego, Señor, que tú hables a cada corazón en esta mañana, mi Dios. Que puedas alimentarnos, edificarnos, que podamos salir bendecidos, Señor. Que nuestra copa al salir el día de hoy de la iglesia esté rebosando, sabiendo que tú estabas aquí hablándonos, Señor. Quita cualquier pensamiento incorrecto de nuestra mente. Límpianos de todo el pecado en el que hemos caído, en el que nos hemos embarrado durante esta semana, Señor. Perdónanos, por favor. Venimos sedientos y hambrientos para que tú nos alimentes, mi Dios. Te ruego, por favor, que seas tú, Señor, el que hable en esta escuela dominical y también en la predicación, Señor bendito. Te rogamos por todos nuestros pequeños que están con mi esposa. Dale, Señor, de tu presencia, de tu poder en sus labios, para edificar con tu palabra a los pequeños. Te ruego, si hay alguien que viene en camino, que aún no ha llegado, pon en su corazón el estar con nosotros lo antes posible y pueda gozarse al igual que todos nosotros. Señor, sé que algunos están cansados de la semana de trabajo, algunos han salido por la mañana de trabajar. Dales lucidez en su mente y gracias por el esfuerzo que han hecho para estar aquí en esta hora, porque te necesitamos, Señor. Alimenta a tu pueblo y háblanos, úsame. No permitas que sea un estorbo, Señor. Úsame como instrumento de edificación, de exhortación a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos a ti. Amén, amén, amén. Una prueba más. Dice la Biblia, vea por favor en el versículo número 1. ¿Quién me lo lee? Vamos a pedirle que nos lo lea Yomaira, que aquí está luego, mira, 16:1 Yomaira. Vamos a escuchar a Yomaira, miren, y ustedes síganlo con su vista. ¿Cómo dice la Biblia ahí? Gracias. El versículo 1 nos ubica geográficamente dónde se encuentra el pueblo y también nos ubica cronológicamente dónde y en qué momento se encuentra el pueblo. Ya habían partido de Elim, donde habían disfrutado de las palmeras y esa agua refrescante. Ahora van otra vez al desierto de Sin. Y han pasado, dice la Biblia ahí, 2 meses y 15 días, 2 meses y medio más o menos habían pasado desde que salieron aquella noche con mano poderosa de Dios y ahora van avanzando y se encuentran con un problema. Tienen hambre. Número 1, anótele por favor y tenemos la presentación lista para poderla pasar. Número 1, la necesidad reveló su fe. Nuevamente. Al igual que cuando tenían sed y vieron las aguas amargas, se quejaron y murmuraron. De la misma manera podemos encontrar aquí la número 1, la siguiente. La necesidad reveló su fe. La necesidad reveló su fe. A ver, denme un segundito, por favor, nada más aquí. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Sí le pueden dar a la siguiente, por favor?
No le pueden dar, está ahí trabada la computadora, perdónenos. La necesidad reveló su fe. Letra A. Letra A. El hambre. El hambre. En el desierto de Sin entonces habían viajado por algunos kilómetros llegando a este lugar. La comida que habían llevado ya se terminó. El desierto no ofrecía mucho que agarrar, ¿verdad, hermanos? En el desierto no estaba un tutti, no había un feria libre. Bueno, esos son los lugares que yo puedo ir, ¿verdad, hermanos? Yo sé que usted puro Supermax y Megamax y algunos lugares más nice, ¿verdad? Algunos nunca han ido. Pero bueno, no había ni siquiera eso, ni siquiera había un tutti, un feria libre, no estaba la tienda de Doña Juana, no había nada ahí en el desierto. La comida había terminado y el desierto pues no había supermercados, no había árboles frutales, no había campos cultivados, no había una fuente de alimento capaz de sostener o alimentar a más de 2 millones de personas. No hace mucho estaba platicando con un hombre que era de Saraguro y él decía, no, yo tengo poco aquí en Cuenca, pero muy diferente. Aquí hasta para tomar agua tengo que pagar una botellita y allá llego al río y bebo un agua fresca y rica. Aquí el agua del grifo sabe a cloro, me le estaba diciendo. Y si yo aquí tengo hambre, ahí hay cultivos de zanahoria, de remolacha, hay choclos, hay esto, hay lo otro. Yo tengo hambre, cojo uno, lo lavo bonito y me lo como y aquí de todo tengo que pagar. Bueno, ni siquiera eso había. Humanamente hablando, la situación era desesperante. El problema estaba en que toda la multitud empezó a tener hambre, pero el problema no estaba solo en tener una necesidad. El problema estaba en cómo responder ante la necesidad. Y lo mismo que le sucede al pueblo de Israel es exactamente lo mismo que Dios trata con nosotros. Es cierto que vienes de una gran bendición, tiempos abundantes. Tu negocio vendió bastantes muebles, hermana Shalom, ¿verdad? Hermano John, hermano Luis, los que venden muebles. Tu negocio produjo, hubo mucha venta, hubo mucha bendición y pudiste refrescarte en el INMI. ¡Wow! ¡Qué bendición! Me pagaron y estoy tremendamente bendecido. Todo está bien, no hay nada. Pero luego Dios permite que haya hambre, que haya necesidad. Y a veces no se presenta exclusivamente con querer llenar el estómago. A veces hay otras necesidades, hermanos. Y Dios nos lleva a necesidades para probarnos. Quiero que recuerde el versículo que leímos la semana pasada. Y te afligió y te hizo tener hambre para probarte, para saber qué había en tu corazón. ¿Sí recuerda el versículo? Y si no, anótelo, por eso lo leemos y trae su libreta para poder anotar. Y eso nos lleva a la letra B. Letra B, la murmuración. La murmuración. La murmuración. Dice el versículo 2, y mire cuántas veces aparece la palabra murmuración. Dice otra vez, versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Versículo 7. Versículo 7. ¿Puede leerlo, hermana Pili? Versículo 7. Mire cómo dice el 7. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Mire, gracias hermana Pile, ¿contra quién estaban murmurando en realidad? Porque ellos identificaron su liderazgo, Moisés, identificaron a Aarón, y ellos están murmurando y diciendo y quejándose. ¿Para esto nos sacaron? ¿Para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos aquí de hambre? Oh, ¿cómo nos recordamos que estábamos en Egipto? Allá nos hubiera matado. Cuando teníamos ahí las ollas de carne, cuando teníamos comida, dicen. Pero hermanos, cuando en realidad nuestro corazón está mal, empezamos a distorsionar la realidad. ¿Cuáles ollas de carne si eran unos esclavos?
¿Cuáles abundancia y que tenían aquí y allá y traían el mejor caballo para andar por ahí faroleando alrededor de Egipto, saludando a todos? No es cierto, eran esclavos, comían pan duro. La Biblia nos registra la miseria en la que vivían. No hasta los maldecían los egipcios y les daban de latigazos y los forzaban a hacer duros trabajos. ¿Cuál disfrutar? La realidad es que no era así, pero ellos estaban diciendo y murmurando. Pero el versículo que leyó la hermana Pili dice: Moisés, han murmurado, pero no contra mí, contra Moisés, contra Aarón. ¿Saben contra quién se están murmurando y quejando? Contra Dios directamente. Por eso el versículo 8 sigue diciendo: dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones que habéis murmurado. Y luego Moisés aclara: contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. Y en el versículo 9 vuelve a utilizar al final: porque él ha oído vuestras murmuraciones. Mire cuántas veces. Versículo 11 vuelve a decir, 12, perdón: yo he oído vuestras murmuraciones y murmuraciones y murmuraciones. El problema, hermanos, fue la murmuración. Qué rápido se olvidaron del Mar Rojo. Qué rápido se olvidaron de esas plagas poderosas que Dios trajo para liberarlos de la esclavitud. Qué rápido se olvidaron de que despojaron a los egipcios con tesoros para salir. Qué rápido se olvidaron de Mara, de Elim. Una necesidad presente puede hacernos olvidar lo bueno, la misericordia que ha mostrado Dios anteriormente. Por eso el creyente necesita recordar constantemente que Dios es fiel. Y así como ha provisto en el pasado, lo hará. Por eso, hermanos, Dios nos lleva a situaciones de enfermedad, de necesidad, problemas económicos para probarnos. Para que recordemos, no olvides que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo es el mismo Dios que te conducirá en el desierto. No puedes dejar de confiar en Él. Confíe en Él. Y eso me lleva a la letra C. No confiaron. Anótele. Letra C. No confiaron. Los israelitas empezaron a ver el desierto. Empezaron a ver la tierra desquebrajada y cuarteada, sin agua. Empezaron a ver las cantidades de personas y a donde volteaban era desierto, arena y tierra, y no había nada que comer. Empezaron su estómago a pedir comida. Ellos estaban mirando al desierto y diciendo: ¿qué vamos a comer? Pero decidieron olvidar al Dios que los sacó de la tierra de Egipto. En lugar de decir que vamos a comer, el pueblo debió haber respondido: ¿qué hará Dios esta vez? Porque Él ha prometido cuidarnos. Él ha prometido proveernos. Él es el Dios del cielo, de la tierra, nuestro Creador, nuestro Salvador. Yo sé que Él no nos desamparará, que Él nos pastorará por este enorme desierto. Ellos debieron haber respondido con fe, con confianza. Dios ya les había demostrado el poder, el amor, la provisión que podían tener en Él. Esa era la dirección que debieron haber tomado. Pero en lugar de eso, encontraron preocupación. ¿Qué vamos a hacer? ¡Nos vamos a morir! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya vamos a acabar! ¡Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto! Mire cómo respondieron. Y qué tristeza es cuando el creyente, cuando el Hijo de Dios responde así ante la necesidad real de su vida. Empezamos, hermanos, a olvidar que Dios es Dios. Y que Él dijo: no te dejaré ni te desampararé.
y que Él dijo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, que Él prometió su provisión, que Él prometió ayuda. Siga confiando en Él. No sea como los israelitas que empezaron a quejarse, que empezaron a olvidar el poder, las obras maravillosas de Dios, y en lugar de ellos se quejaron y empezaron, hermanos, a murmurar directamente contra el Señor. ¡Qué pueblo tan malagradecido! ¡Qué pueblo tan miserable! Por eso, hermanos, Dios quería inclusive más adelante destruirlos. Y le dijo a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? ¿Qué te parece si hacemos un pueblo nuevo y a todos estos hay que matarlos a todos? Son rebeldes, quejones, no confían, se rebelan y todavía hasta adoraron el toro ese. Todavía que vieron cómo yo humillé en Egipto todos esos dioses, todavía te vas al cisne. No puedo creerlo. Hermanos, Dios, hermanos, es un Dios fiel. Es un Dios que no te va a dejar, no te va a abandonar. Sigue confiando en Él, sigue creyendo en sus promesas, sigue creyendo que el Dios que te salvó, el Dios que ha provisto en el pasado, es el Dios que quiere seguir proveyendo el día de hoy. Y eso nos lleva al punto número 2. Vea, por favor. Punto número 2. La provisión de Dios. La provisión de Dios. Mire cómo dice el versículo número 4, y voy a pedirle al hermano Gustavo que sea él el que nos lea el versículo número 4. La provisión de Dios. Mire qué dice el versículo 4 del capítulo 16. Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Gracias, hermano. Aquí está, si pudiéramos llamar, la enseñanza clave, el corazón de esta lección de Dios hacia su pueblo. Y es que dijo: yo voy a hacer llover pan del cielo, pero voy a darles cada día. Y al final dice, en el versículo 4, y yo los voy a probar si andan en mi ley o no andan en mi ley. Dios no estaba improvisando. Dios no improvisa. Amén, hermanos. Amén. Dios no improvisa. A Él no se le salen de las manos las circunstancias. Jamás en la vida del creyente ocurrirá algo porque, ¡ay!, como dicen, ¿verdad?, se me chispoteó. Dios nunca va a tener eso, hermanos. Todo lo que sucede en tu vida como hijo de Dios está bajo el control de Dios. Más vale que no te quejes. Porque lo que estás viviendo, o es que Dios te está enviando para probarte, para hacerte más fuerte, para que aprendas a seguir confiando en Él, o será también consecuencia de tu pecado. Porque no puedes esperar que Dios te bendiga y andas viviendo como el mismo diablo. No puedes esperar eso. Porque el Señor no es alcahuete de nadie. Él no es, ¿verdad?, como muchos papás, que nada más les falta que sirvan de colchón, como dicen por ahí, ¿verdad? Permite que el novio vaya a la casa y anden ahí besuqueándose y haciéndose un montón de tonterías, y alcahuete: pero están en mi casa, aquí los cuido yo. Sí, cómo no, siendo alcahuete, ¿verdad? Dios no es así, hermanos. Dios no va a permitir el pecado. La Biblia dice que el Señor al que ama, ¿qué hace? Corrige o disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermanos, hay veces que las consecuencias que vienen no es que Dios te está probando, es que no te has arrepentido de tu adulterio, es que no te has arrepentido de tu fornicación, de tu perversión. ¿Cómo Dios te va a bendecir? ¿Cómo vas a prosperar?
¿Cómo vas a querer que Dios te bendiga si somos unos ladrones? Le robamos a Dios y queremos que prospere. No damos a Dios y unos dicen, no, pues yo no creo en el diezmo. No, está bien, no creas, pero da para el Señor. No das nada. No porque no tengas, sino por un corazón mezquino. ¿Y cómo Dios va a bendecirte, pues? ¿Cómo Dios va a bendecirte en tu trabajo si eres ladrón? ¿Cómo va Dios a bendecir, a prosperar? Por supuesto que muchas cosas que nos suceden, hermanos, es por nuestra rebeldía. Es porque no hacemos caso al Señor. Él ya te ha dicho que no te juntes con esas amistades. Tantas cosas, hermanos. Dios nos habla, amén. Y muchas veces vienen las consecuencias y el hambre viene. No porque Dios te pruebe, es porque Dios te está dando duro con la vara para quebrar tu corazón necio. Y en lugar, hermanos, de reaccionar en forma rebelde, deberíamos quebrar nuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, escuchamos hace 8 días, no endurezcas tu corazón. Ríndete ante el Señor, arrepiéntete y restaura tu relación con Dios. Porque recuerda lo que el pueblo de Dios estaba padeciendo en Malaquías. Espero que recuerde. En Malaquías no había lluvia, no había grano, no había bendición, todo estaba mal, no recibían el jornal en saco roto, nada prosperaba. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba mal con Dios. Vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes. Yo te quiero ver. ¿Usted cree que Dios te quiere el mal para ti? ¿Usted cree que Dios quiere el mal para usted, hermano? ¿Quiere que le vaya mal? No. Pero vuelvo a repetir, Dios no puede ser tu alcahuete. Es que Dios me entiende. No, hermano. Lo que hace falta es que obedezcas lo que dice la palabra de Dios. Ay, es que usted no sabe, pastor, es que no puedo dejar ese vicio que yo tengo, pastor, el cigarrito. Es que cuando entro al baño ya tengo ese hábito, pastor, y me echo un cigarrito cada vez que voy al baño. Usted no sabe. Pero Dios me entiende, pastor. No. Dios no es tu alcahuete, vuelvo a repetir, más vale que nos arrepintamos. Pero hay veces que cuando uno anda bien con Dios y estamos en la vida cristiana, aún así, Dios tiene que mandar esta prueba, esta necesidad para probar nuestro corazón, para que sigamos confiando en Él. Y Dios provee, hermanos. Dije, número 2, la provisión de Dios. Dios provee, Dios provee. Dios es bueno, hermanos. Y sabe que a pesar muchas veces de ser como somos, aún así Dios bendice. Aún así el sol radiante sale por las mañanas. Aún así puedes ver a tu mami, a tus hermanos, a tu padre. Aún puedes ver a tu esposa, a tus hijos y decir, Dios es bueno. Dios me bendice. Letra A. El maná descendía del cielo. La manera en la que Dios iba a proveerles en esta ocasión eran con 2 grandes ingredientes. Pan, que era el maná, y también iba a proveer carne. Dice la Biblia que iban a traer, que iban a comer carne. Vea el versículo 8. Hermano John, ¿puede leer el 8? ¿De acá o no? De ahí. Vea en Éxodo 16:8. Éxodo 16:8. No solamente iba a traer maná desde el cielo, también iba a haber carne, ¿verdad? Dice la Biblia en Éxodo 16:8. Hermano John. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciar, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones contra el reino murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Gracias. Entonces Dios dijo que les iba a dar, ¿qué y qué, hermanos? Carne y pan. Carne y pan. ¿Ese pan de dónde iba a venir? Pan del cielo. Ahora, hay algo muy importante aquí.
aunque había dos maneras de proveerles, dos ingredientes en la provisión, una era temporal y la otra eterna. Pónganse pilas aquí. ¿Cuál era la provisión temporal y cuál era la provisión permanente? A ver, vamos a ver. ¿Quién me quiere responder? ¿Cuál de estas provisiones solo fue ocasional y cuál de las dos provisiones fue permanente? ¿Quién me responde? Hermana Pili. Exactamente. En esta ocasión, Dios les dio carne. ¿Y qué hizo? Les trajo codornices para que comieran. Tantas codornices les trajo que los israelitas, de tanto que era, pues podían aporrearlas, patearlas, podían darles algo, atraparlas, y comieron carne en abundancia hasta que les salga por las narices. Pero el maná, la carne fue esa ocasión y ya. Después vemos en la Biblia que volvió a suceder esporádicamente, en otra ocasión volvió a suceder, pero el maná no, hermanos. El maná era una provisión permanente diaria. Y vamos a ver, letra A, dije, el maná descendía del cielo. ¿Sí anotaron letra A? El maná descendía del cielo. Miren lo que dice el versículo 14. Yo lo leo para ir rapidito. Dice, y cuando el rocío cesó, 13, y venida la mañana, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, estoy en Éxodo 16, 14, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que Jehová os da para comer. Mire lo que dice el versículo 31. Versículo 31 dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron, ¿a dónde, hermanos? Estamos en Éxodo 16, 31. Perdón, el pastor anda mal. Versículo 35, disculpen, hermanos. Con razón, nadie me dice nada, hermanos, ¿verdad? Versículo 35 dice, así comieron, ¿ahora sí estamos bien? Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites ¿de dónde? De la tierra de Canaán. ¿Sabe que el maná fue provisto a partir de esta murmuración y queja 2 meses y 15 días, 16 días exactamente después de que salieron? Pero no cesó el maná ni un solo día más que el día de reposo que Dios había dicho, pero eso lo veremos en un momento. Lo que quiero decir es que nunca se apartó el maná en el desierto de los israelitas hasta que llegaron a la tierra prometida. Mire cómo dice Josué. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia, por favor. Josué. Josué. Josué, capítulo, ¿qué es, hermanos? A ver, déjenme le digo. Se me fue el versículo, se lo doy en un momentito, me permite. Capítulo 2 me parece que es, pero se lo doy en un momentito más. Ese maná cesa, hermanos, cuando el territorio es ocupado ahora por los israelitas. Gracias a Dios que Él siempre cumple. Amén, hermanos. Siempre provee. Vea, por favor, déjenme verlo rápido. Ya está. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5.
y voy a pedirle del versículo 11 y 12 que me lo lea alguien, que me lo lea quien sea, hermano o hermana, que me lo lea. Josué 5, 11 y 12. ¿Quién me lo lee? ¿Quién me lo lee? Hermana Flora, adelante por favor. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas pisadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron del fruto de la tierra de Canaán. Gracias, hermana. Ahora han entrado al territorio. Ahora están comiendo del fruto de la tierra prometida. Y como Dios había prometido, el maná les continuó acompañando como parte de su comida y dieta diaria hasta que probaron de los frutos deliciosos de la tierra prometida. Cuando los israelitas pudieron disfrutar de esos frutos, entonces Dios dijo: basta el maná. Y esa mañana salieron los israelitas nuevamente, porque ya tenían el hábito por 40 años, o poco menos, de haber salido cada mañana a traer su maná. Y esta vez salieron y se encontraron con que ya no había rocío, en el rocío de la mañana ya no había el pan redondito, que sabía a hojuelas con miel. Ya no estaba. Y a partir de ahí los israelitas pudieron disfrutar de eso, ¿verdad? Los hijos de Israel, miren, hermanos, letra B. Dios proveyó para todos. Letra B, Dios proveyó para todos. Los hijos de Israel obedecieron. Miren lo que dice el capítulo 16. Volvamos a Éxodo 16, versículo 17. Dice la Biblia, Éxodo 16, 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje de ello para mañana. Y ahí viene el versículo 20 otra vez. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó Moisés contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Dios proveyó para que todos pudieran comer. Nadie se quedaba sin su porción. Y Dios daba de más, abundantemente. Porque cuando Dios da abundantemente. Por eso Él dice: dad y se os dará. Medida buena, remecida, apretada y rebosando darán en vuestro regazo. Porque así es nuestro Dios. Nosotros damos alguito y Él viene con una volqueta de bendiciones por haber obrado de esa manera. Dios es bueno, Dios bendice, y en esta ocasión la provisión de Dios no estaba basada en la capacidad individual de cada israelita, sino en la fidelidad de Él. Y cada mañana aparecía por todo el campamento esos panes, ¿verdad? Ese maná que podían disfrutar y llenarse y saciarse. No podían guardar a otro día. Si guardaban, se echaba a perder. Por eso me lleva a la letra C. Lo necesario para cada día. Lo necesario para cada día. Y aquí, hermanos, aparece uno de los principios espirituales más importantes. Nadie podía guardar del maná para sentirse seguro para mañana. Los israelitas actuaron como a veces nosotros actuamos. Ay, agarra hasta para llevar. ¿No tiene una fundita, pastor? Vamos hasta para la casa. No, no era así.
Ellos tenían que tomar solo la porción de ese día. No podían guardar. Es más, la Biblia dice que se echaba a perder. ¿Por qué Dios estaba enseñándoles eso? ¿Por qué Dios quería que tomaran cada día? ¿Sabe que era una lección? Era un hábito que Dios estaba formando en su pueblo. No quiero que confíen en el maná. No quiero que confíes en que tienes. Quiero que confíes en mí. Dios, hermanos, pudo haberles dado la porción de la semana completa, del mes completo, pero si Dios decidió que cada mañana el pueblo de Israel tuviera que volver a recogerlo para ejercitar su fe, para volver a confiar en Él, para poder ver nuevamente la provisión de Dios. Y queridos hermanos, qué lección tan maravillosa es para nosotros, porque cada día deberíamos levantarnos por la provisión de nuestro Dios. Cada mañana deberíamos salir al encuentro de nuestro Dios para que Él nos provea de lo que necesitamos, de la fuerza celestial para la vida, para el camino en el desierto. Cada mañana deberíamos buscar su presencia, el alimento necesario para vivir como a Él le agrada, para hacer su voluntad. Cada mañana, cada mañana. Pero hay cristianos que se encuentran hoy que no tomaron su maná toda la semana y vienen con hambre, no porque Dios no haya provisto, sino porque no confiaste en Él. Y por eso el Señor Jesucristo les enseñó en el modelo de oración: el pan nuestro de cada, dánoslo ¿cuándo? Hoy. Cristo enseñó inclusive sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El pan de cada mes, dánoslo hoy. No, el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día. Dios nos enseña a vivir dependiendo de Él todos los días. Todos los días. Todos los días. El maná, hermanos, con esto concluyo. El maná apuntaba al verdadero pan del cielo, a nuestro Señor Jesucristo. Mire Juan capítulo 6, por favor, donde aprendimos el versículo de memoria. Juan capítulo 6. Mire lo que dice ahí. El versículo 32, 6:32. Estamos en Evangelio según San Juan capítulo 6 y el versículo 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, digámoslo todos: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mire este maná maravilloso que es una figura de Cristo, que descendió del cielo, que es la verdadera provisión. Jesús mismo dijo: yo soy el verdadero maná. Y lo vamos a pasar rapidito aquí, por favor, al último punto. El maná apuntaba a Cristo. El maná descendió del cielo. Cristo descendió del cielo. El maná fue una provisión de Dios. Cristo es el don de Dios para la humanidad. Israel estaba hambriento. Nosotros estamos hambrientos. El maná sostenía su vida física en el desierto. Cristo nos sostiene en el desierto. Había que recogerlo cada día. Cristo debe ser amado, buscado, obedecido todos los días, diariamente. El maná satisfacía temporalmente, pero Cristo dice: nunca volverás a tener hambre. Lo comieron y cesó, pero Cristo jamás nos dejará. Dios lo dio gratuitamente, como Él nos ama gratuitamente.
Era suficiente para todos, como lo es para nosotros el día de hoy. Cristo es el maná que necesitamos todos los días. Querido hermano, busque todos los días al Señor. Todos los días. Todos los días. Él ha provisto de bendición para ti. Necesitas salir de tu tienda como los israelitas y ver la provisión de Dios. Ahí está el verdadero pan del cielo. El que en Él cree nunca tendrá hambre. Aliméntate de Jesús. Tenemos un gran desierto antes de llegar a la tierra prometida llamada el cielo. Pero jamás podrás tener las vitaminas espirituales, el vigor para poder caminar si no te alimentas del pan del cielo. Ora a Él todos los días. Entrégale tu corazón, tu vida, tus hijos, tus pensamientos. Y di que el Señor pueda guiarte en el camino del desierto. Deja que Él te dé la fuerza necesaria para continuar cuando te faltan fuerzas, cuando te falta la fe, cuando vienen dudas y temores. Corre por tu pan cotidiano, por tu pan diario. Aliméntate de Jesús. Dobla tu rodilla. Entrégale tu día. Entrégale tus hijos. Entrégale tus problemas. Y deja que Él pueda guiarte en este gran desierto. ¿Cuándo fue la última vez que comiste el pan del cielo? Esta semana han llegado algunos con mucha hambre, debilitados en su fe porque no han confiado en el Señor y su provisión. ¿Cómo reaccionas cuando tienes una necesidad, un problema? ¿Con queja, murmuración o dependiendo? El maná cesó cuando llegaron a la tierra prometida, y eso nos dice que cada día hasta que lleguemos al cielo deberíamos de alimentarnos del Señor. Cada día, cada día. ¿Te estás alimentando del Señor? ¿Estás murmurando y quejándote? ¿Estás renunciando a tu fe? ¿Por qué no le dices hoy al Señor: perdóname, Señor, ayúdame a seguir confiando en ti? Cierren sus ojos, hermanos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Nadie viendo, todos orando, por favor. Padre celestial, te damos gracias por las lecciones espirituales que encontramos en tu palabra. Al igual que aquel pueblo, Señor, nos hemos quejado, hemos murmurado en contra de ti, Señor. Perdónanos porque no hemos confiado en que tú puedes solucionar y proveer el camino, porque tú puedes sacarnos adelante, y en lugar de confiar en ti, nos quejamos y murmuramos y renunciamos a la fe.